Mi peor cita de la historia. Nunca lo olvidaré. Si me hubieran dicho que mi peor cita de la historia iba a ser tan épica, probablemente habría reído y pensado que estaba exagerando. Pero hoy, años después, puedo decir con total certeza que esa fue la cita más desastrosa, embarazosa y simplemente horrible que he tenido en toda mi vida. Y lo peor de todo, es que no fue un simple error o un pequeño malentendido. No, fue una serie de eventos tan surrealistas que casi no parece real, pero lo fue. Y todavía me estremezco al recordarlo. Todo comenzó una tarde en que, después de semanas de conversación por mensajes y llamadas, finalmente acordé salir con Valeria. Habíamos conocido por medio de una aplicación de citas, y al principio, no parecía que fuera a ser algo serio. A decir verdad, ambos estábamos bastante abiertos a la idea de salir, pasar un buen rato y ver qué sucedía, sin demasiadas expectativas. Sin embargo, entre nosotros había algo en las conversaciones que parecía prometedor. Ella era divertida, un poco sarcástica, y tenía un sentido del humor que me hacía reír de inmediato. Me pareció interesante, y por eso acepté cuando ella sugirió una cita en persona. A pesar de que había tenido algunas citas malas en el pasado, nunca imaginé que esta sería la que marcaría el récord de la peor cita de mi vida. El plan era simple, una cena en un restaurante local, y si las cosas iban bien, tal vez iríamos a tomar un par de copas después. Suena sencillo, ¿verdad? Nada fuera de lo común. Pero como descubrí esa noche, a veces las cosas más sencillas pueden volverse un caos total. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada. Quería ser puntual, pero también estaba nervioso. Es curioso cómo las primeras citas tienen la capacidad de hacer que te pongas tan ansioso por cosas que normalmente no importarían. En cuanto entré, me senté en una mesa reservada para dos, esperando que todo fuera bien. No me gustaría decir que estaba vestido de forma impecable, pero traté de ponerme algo decente, una camisa que no me quedara muy ajustada, unos jeans que no estuvieran tan viejos, y mis zapatos más limpios. Mientras esperaba, revisaba mi celular una y otra vez, como si algo fuera a cambiar en ese minuto que pasaba. De repente, vi que me había llegado un mensaje de Valeria. Estoy llegando en 5 minutos, no te preocupes por mí, estoy segura de que te va a encantar este lugar. Pude sentir una ligera presión en mi pecho. Siempre hay algo extraño en esperar a alguien con quien no estás tan familiarizado. A pesar de que habíamos hablado mucho, esa extraña sensación de ¿y si no es como me imagino? Siempre aparece. Pero al menos, me sentí aliviado de que ella estaba en camino. Poco después, la vi entrar al restaurante. Era difícil no notarla, tenía una presencia bastante imponente. Estaba vestida con un vestido rojo, uno que le quedaba increíblemente bien, y su cabello largo caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Me levanté de inmediato para saludarla, y ella me sonrió con una expresión confiada. Sin embargo, algo en su mirada me hizo sentir que no todo estaba tan perfecto como esperaba. Hola, ¿cómo estás?, le dije, tratando de sonar natural. Pero, como siempre me pasa en las primeras citas, mi voz sonaba un poco más nerviosa de lo que me hubiera gustado. Bien, gracias, respondió con una sonrisa, pero su tono sonaba ligeramente distante. ¿Este lugar siempre está tan lleno? Miré a mi alrededor y me di cuenta de que, en realidad, había muchas más personas de lo que esperaba. Parecía que había alguna celebración o evento especial esa noche. La música era un poco más alta de lo habitual, y había algo de bullicio. A pesar de esto, traté de restarle importancia. Sí, parece que es un lugar popular. Pero no te preocupes, encontrarán una mesa pronto. Nos sentamos, y en cuanto tomamos asiento, el camarero vino a tomar nuestra orden. Todo parecía ir bien hasta que, de repente, Valeria cambió su postura. Se cruzó de brazos y miró hacia el menú con una expresión extraña, como si estuviera algo incómoda. Me preocupé un poco, pero traté de no hacer un gran drama al respecto. ¿Todo bien?, le pregunté, aunque no estaba seguro de cómo seguir la conversación. Sí, claro, solo que, comenzó, y luego hizo una pausa. Me miró de una manera un poco extraña, como si estuviera evaluándome. Solo que no me gusta este tipo de comida. Es demasiado sofisticada para mi gusto. Esto me sorprendió. Durante nuestras conversaciones anteriores, había mencionado que le gustaban las comidas con un toque gourmet, y que disfrutaba probar cosas nuevas.
Pero de alguna manera, su reacción no coincidía con lo que me había dicho. Oh, no te preocupes, hay platos más sencillos, como pasta o ensaladas, si eso es más lo tuyo, respondí, tratando de ser flexible y evitar que la situación se volviera incómoda. Valeria asintió con una ligera sonrisa, pero parecía que algo más la molestaba. De repente, se inclinó hacia adelante, y en un tono que intentaba ser sutil, pero que para mí sonó como un interrogatorio, preguntó: ¿Estás seguro de que eres tú el que eligió este lugar? Porque no quiero que pienses que soy demasiado exigente, pero, no sé. Me parece un poco pretencioso. Mis ojos se abrieron un poco más de lo normal. ¿Pretencioso? ¿Yo? De acuerdo, puede que no sea el tipo de persona que va a lugares súper exclusivos, pero había elegido este restaurante porque había buenas críticas, y porque se veía tranquilo y agradable. Y ahora, de repente, me estaba cuestionando. Lo elegí porque pensé que nos gustaría a los dos, respondí, intentando mantener la calma, pero por dentro me estaba preguntando si había hecho algo mal al hacer esa elección. Algo en la atmósfera se estaba volviendo extrañamente tensa, como si cualquier movimiento que hiciera fuera incorrecto. A lo largo de la cena, las cosas no mejoraron. Cada vez que trataba de sacar un tema de conversación, Valeria parecía desviarlo. Si hablaba de algo relacionado con la música, cambiaba de tema a sus viajes; si mencionaba alguna película que había visto, de inmediato decía que prefería otro género completamente diferente. Cada intento de conexión se sentía como si ella estuviera jugando a algo que no entendía del todo. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando, durante el plato principal, Valeria comenzó a hablar sobre un tema que no pude evitar notar era muy extraño. ¿Sabes? Hay algo en tu cara que no me cuadra. No es que sea algo malo, pero, dijo, y me quedé helado, esperando lo peor. ¿Qué pasa con mi cara?, pregunté, aunque ya intuía que venía algo incómodo. Bueno, tienes como una expresión, no sé cómo decirlo. Como si estuvieras siempre un poco nervioso. Como si no pudieras relajarte. ¿Eso es algo normal en ti? Mi mente se quedó en blanco. ¿En serio me estaba diciendo eso en medio de la cena? Como si eso no fuera lo más raro de todo, noté que su tono era casi crítico. No era una observación ligera, sino algo más personal. Algo que no encajaba con la atmósfera relajada que esperaba para nuestra cita. La conversación pasó a otro tema de inmediato, pero por dentro, ya sabía que había algo más en juego. Y no era solo la comida o el ambiente del restaurante. Estaba claro que esa cita, que había comenzado con cierta esperanza, se estaba convirtiendo rápidamente en una experiencia que nunca olvidaría. Y no por las razones que había imaginado. Al final de la noche, la cita terminó de manera abrupta. Hubo un pequeño intento de despedida, pero estaba claro que ninguno de los dos disfrutó la velada. Fue incómodo, extraño y más largo de lo que me hubiera gustado. Cuando finalmente salimos del restaurante, nos despedimos con un par de palabras superficiales y un nos vemos, que, a pesar de la promesa, sabía que no se cumpliría. Aún hoy, no puedo dejar de pensar en esa noche. Y aunque la cita fue un desastre absoluto, me enseñó algo muy importante. No todas las personas que conoces van a ser como las imaginas, y a veces, no importa cuán bien emparejados parezcan ser dos personas, simplemente no existe una conexión real. Y, en mi caso, a veces lo que parecía ser el comienzo de algo interesante, terminó siendo una de las peores citas de mi vida. Segunda parte. Han pasado varios días desde esa cita desastrosa con Valeria, y aunque mi cabeza seguía dando vueltas al recuerdo de todo lo que había salido mal, lo que más me sorprendía era lo rápido que había intentado dejarlo atrás. Supongo que la idea de una cita perfecta en mi mente era solo una fantasía. Ya no esperaba demasiado de las aplicaciones de citas ni de las personas que conocía a través de ellas. A veces, las expectativas nos juegan malas pasadas, y después de esa noche, estaba listo para desconectarme un poco. Pero como la vida tiene una extraña forma de sorprendernos cuando menos lo esperamos, algo sucedió. Y no fue nada bueno. Era un lunes por la tarde. Estaba en mi apartamento, medio entre el trabajo y la rutina de la semana, cuando mi teléfono sonó. Vi que era un número que no reconocía, pero como siempre, lo tomé por costumbre de contestar a cualquier llamada que no estuviera bloqueada. Pensé que podría ser una actualización o algo relacionado con el trabajo. Sin embargo, cuando levanté el teléfono,
La voz al otro lado me sorprendió. Hola, ¿es Andrés? Al escuchar esa voz, una corriente extraña recorrió mi cuerpo. Era la voz de Valeria. ¿Valeria? Respondí con algo de duda, sorprendido, ya que no esperaba escuchar de ella nunca más. Sí, soy yo. Lo siento si te estoy sorprendiendo, pero necesito hablar contigo. ¿Tienes un momento? No sabía si debía ponerme a la defensiva o si debía ser educado, considerando que lo último que quería era escuchar de ella, pero la curiosidad pudo más que el enfado inicial. Claro, dime, ¿de qué se trata? Se hizo un silencio breve al otro lado de la línea, y entonces escuché su voz nuevamente, esta vez un poco más seria. Te debo una disculpa. Lo que ocurrió en nuestra cita fue algo raro, lo sé. Y no sé si me creas, pero no fue mi intención hacerte sentir incómodo. De hecho, estaba esperando que me llamaras para aclarar las cosas, pero nunca lo hiciste. No sé qué pasó, pero no quiero que pensemos que esa fue una representación de mí como persona. ¿Podemos hablar? Era raro escucharla hablar así. De repente, la Valeria segura y algo distante de la cita se transformaba en alguien vulnerable y arrepentida. No podía evitar preguntarme si lo que estaba diciendo era genuino. Después de todo, ¿quién me asegura que no estaba llamando solo porque se sentía incómoda con lo que había dicho o hecho, y no porque verdaderamente le interesara aclarar la situación? Decidí escucharla. ¿Qué podría perder? La noche había sido tan rara que, de alguna forma, un segundo intento de conversación no podía empeorar las cosas. Está bien, Valeria, te escucho. ¿Qué pasó realmente? Respondí, algo cauteloso pero con la mente abierta a escuchar. Mira, te seré honesta. La cita me dejó una sensación extraña. Durante toda la noche, traté de ser alguien que no soy. Me sentí presionada, de alguna manera, a ser la persona que pensaba que tú querías que fuera. Quería que te gustara, pero lo hice de la forma equivocada, mostrándome distante, y probablemente, algo dura. No sé si me entiendes, pero fue una mezcla de nervios e inseguridades que terminé proyectando sobre ti. Estaba algo confundido. ¿Inseguridades? En toda la cita, Valeria no mostró ni un solo signo de inseguridad. De hecho, parecía estar tan segura de sí misma que todo lo que hizo esa noche me dejó desconcertado. Pero, al escucharla ahora, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar un poco mejor. Entonces, ¿me estás diciendo que todo eso fue por inseguridad? Pregunté, tratando de comprender lo que estaba pasando en su cabeza. Exactamente. Creo que la razón por la que te dije todo eso sobre tu cara nerviosa fue porque, en realidad, yo estaba proyectando mis propios miedos. Estaba tan atrapada en mis inseguridades sobre cómo me veía que no pude dejar de juzgar todo, incluyendo cómo te veías tú. Y no te voy a mentir, me sentí un poco atacada en algunos momentos. Fue como si me estuvieras mirando con demasiada atención, y eso me hizo sentir vulnerable. Sé que no tiene sentido, y lo reconozco. La sinceridad en su voz me hizo cuestionar todo lo que había pensado sobre ella. Había asumido que Valeria era una persona fría, distante e incluso algo superficial, pero ahora, después de escuchar su explicación, sentí que había mucho más debajo de esa fachada. Tal vez su comportamiento no era tan malo como había creído, solo que no sabía cómo manejar la situación. No quiero sonar grosero, pero fue bastante confuso, Valeria. No entiendo cómo llegamos de una conversación divertida a un desastre como ese. Me sentí como si no pudiera hacer nada bien. Pero ahora que lo explicas, lo entiendo un poco más. Aunque sigue siendo raro. Hubo un silencio corto al otro lado de la línea, y luego Valeria respondió en un tono más suave. Sí, lo sé, y te lo repito, lo siento. He estado pensando mucho en ello, y sé que no fue justo para ti. Por eso estoy llamando, porque siento que te debo una disculpa real. No quiero que te lleves esa imagen de mí, ni que lo recuerdes como algo desagradable. Quiero que sepas que no era mi intención hacerte sentir así. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como si estuviera conversando con una persona genuina. ¿Era posible que Valeria realmente estuviera arrepentida? Parte de mí aún dudaba, pero por alguna razón, decidí seguir el flujo de la conversación. Está bien, acepto tu disculpa. De verdad, no fue la cita que ambos esperábamos,
pero tampoco tiene sentido quedarnos atrapados en lo que salió mal. Quizás, si ambos lo intentamos, podríamos salir nuevamente, esta vez sin expectativas absurdas. No te prometo nada, pero estoy dispuesto a escuchar. Valeria pareció aliviada al escuchar mi respuesta, y eso me sorprendió aún más. No sabía si me estaba dando una segunda oportunidad o si simplemente quería cerrar ese capítulo de la mejor manera posible, pero algo me decía que su llamada no era solo por cortesía. Había algo en ella que realmente quería aclarar las cosas, y por extraño que pareciera, eso me hizo reconsiderar toda la situación. Gracias, de verdad. Me hace sentir mucho mejor que lo hayas aceptado. No sé si estarás dispuesto a volver a salir conmigo, pero si lo haces, prometo que esta vez las cosas serán diferentes. Sin presión, sin expectativas. Solo dos personas pasando un buen rato. Sonreí levemente al escuchar sus palabras, aunque no estaba completamente seguro de lo que quería hacer. Sin embargo, algo en su tono me decía que valía la pena darle una segunda oportunidad. Después de todo, no todo tiene que ser perfecto a la primera, ¿verdad? Veamos qué pasa, Valeria. Solo una cita más, sin presiones, ¿de acuerdo? Y esta vez, nada de comentarios extraños sobre mi cara nerviosa. Ambos reímos por un momento, y a pesar de todo lo que había sucedido, sentí que la conversación estaba terminando de manera mucho más ligera que la vez anterior. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en días, algo dentro de mí sentía que quizás, solo quizás, esta historia aún tenía una oportunidad. Tercera parte. Han pasado 3 días desde mi conversación con Valeria. Después de esa llamada, me sentí confundido, pero también aliviado. Por un lado, había algo que me decía que debía darle una segunda oportunidad, que tal vez la cita había sido un mal día para ambos, y que podría ser justo intentar de nuevo sin las presiones iniciales. Por otro lado, estaba la otra parte de mí que no podía olvidar la incomodidad, las críticas extrañas y, sobre todo, la sensación de que ella había sido una persona completamente distinta a la que había conocido en línea. A pesar de esas dudas, decidí darle un voto de confianza. Total, si las cosas volvían a salir mal, al menos no me quedaría con la sensación de y sí. Así que respondí a su mensaje cuando me preguntó si quería salir nuevamente, esta vez sin tantas expectativas, simplemente para disfrutar de la compañía del otro. Nos pusimos de acuerdo para vernos el sábado siguiente. El plan era sencillo, una cafetería tranquila, sin cenas formales ni conversaciones forzadas. Solo dos personas tomando un café y charlando, algo mucho más relajado. De hecho, era un plan casi tan simple que me daba miedo pensar que, en realidad, esta vez no sucedería nada extraño. Algo dentro de mí aún dudaba, pero sabía que al menos debía intentarlo. Llegó el sábado, y ya desde la mañana había una sensación extraña en el aire. Mi mente no dejaba de dar vueltas al hecho de que Valeria, por más que se disculpara y estuviera arrepentida, ya había dejado una marca en mi percepción de ella. Aún así, decidí no cargar demasiado con el pasado. No me iba a permitir arruinarlo antes de que comenzara. Cuando llegué a la cafetería, unos minutos antes de la hora acordada, el ambiente era relajado. Había algunas personas trabajando en sus laptops, un par de jóvenes conversando sobre sus planes para el fin de semana, y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Era justo lo que necesitábamos para poder hablar con tranquilidad. Pasaron unos minutos, y de repente, Valeria, con una sonrisa genuina, y esta vez no llevaba un vestido rojo ni nada demasiado llamativo. Solo una blusa cómoda y unos jeans. Algo sobre su look me hizo sentir más tranquilo, menos presionado. Al verla, sentí una ligera oleada de alivio, aunque aún no sabía qué esperar. «Hola», dijo con entusiasmo al verme, acercándose a la mesa. Me levanté para saludarla y, por un momento, me sorprendió la naturalidad de su actitud. No había signos de incomodidad, no de esos nervios raros que había percibido en la cita anterior. La Valeria de ese momento parecía diferente, más relajada. Sin la necesidad de cumplir con ninguna expectativa, ambos nos sentamos y nos preparamos para hablar como si fuéramos dos personas normales. «¿Cómo estás?», le pregunté, aún con algo de cautela, pero queriendo saber más sobre cómo se sentía después de nuestra conversación anterior. «Me siento bien, gracias», respondió mientras sonreía. No parecía tener ninguna agenda oculta, solo quería disfrutar de la cita. Su tono era calmado,
sin esas presiones que sentí la vez anterior. Era como si de alguna manera se hubiera soltado. Fue un cambio tan notable que no pude evitar sonreír también. Estaba pensando en todo lo que hablamos la otra noche. Creo que esto tiene que ser lo más sencillo posible, ¿no? Eso me hizo reír. Tenía razón. Todo lo que había salido mal en nuestra cita anterior era por tratar de hacer algo más complicado de lo necesario. No era necesario forzar una conversación perfecta o una salida espectacular. Solo necesitábamos ser nosotros mismos. La camarera llegó a nuestra mesa, y como en un intento de romper la tensión, hice una broma ligera sobre lo difícil que era elegir una bebida de café en un lugar como este. Yo siempre termino eligiendo lo mismo, le dije, mirando el menú. Totalmente, respondió Valeria. Yo siempre pido un latte. Es mi bebida estándar. Nos reímos juntos, como si nada hubiera pasado, y fue como si la conversación fuera mucho más fácil de lo que había imaginado. Pedimos nuestros cafés, y a medida que comenzamos a hablar, me di cuenta de que había algo refrescante en esta cita. La energía era completamente diferente a la anterior. La conversación fluía sin esfuerzo, y sentí que estábamos realmente conociéndonos. No tardó mucho en que comenzáramos a hablar sobre nuestras experiencias en citas anteriores, aunque de una manera mucho más ligera y sin el tono crítico que Valeria había mostrado antes. He tenido algunas citas raras, para ser honesta, comentó Valeria, como si confesara algo que le daba vergüenza. Pero la verdad es que la mayoría no salen bien. Siempre me siento un poco incómoda, como si estuviera interpretando un papel. Y eso no me gusta. Yo soy más de cosas sencillas. Eso me hizo pensar. Quizá estaba hablando de algo mucho más profundo de lo que había mostrado en nuestra primera cita. Valeria parecía estar siendo genuina, y aunque su vulnerabilidad me desconcertaba un poco, también me hizo sentir más cercano a ella. Por alguna razón, sentí que realmente estaba abriéndose, más de lo que esperaba. Creo que todos tenemos esas citas malas, le dije, con una ligera sonrisa. Pero sí, tienes razón. A veces nos complicamos demasiado tratando de hacer todo perfecto, cuando lo mejor es disfrutar de lo simple. De repente, Valeria se quedó en silencio por un momento, y al mirarme, pude ver una especie de reflexión en su mirada. No era la misma persona que me había criticado por algo tan trivial en nuestra primera cita. Tienes razón. De hecho, me siento mucho más cómoda ahora. Como si no tuviera que ser alguien más para que me aceptes. Esa frase me hizo pensar en lo que había sucedido en nuestra primera cita. Ella había dicho tantas cosas extrañas, casi como si intentara ser alguien que no era. Había sido tan distante, y, en muchos aspectos, cruel conmigo. Pero ahora, escuchándola, podía ver que estaba siendo honesta. Había algo más profundo que estaba intentando proteger, algo que no había mostrado esa noche. La conversación siguió fluyendo de manera más fluida. Hablamos sobre nuestras aficiones, sobre los libros que nos gustaban leer, las películas que habíamos visto recientemente y hasta las series que nos hacían reír. Todo lo que en algún momento parecía forzado, ahora se sentía natural. Aunque el pasado estaba presente, de alguna forma se estaba desvaneciendo con cada palabra, con cada risa. Cuando terminamos nuestros cafés, nos quedamos en silencio por un momento. Valeria me miró, como si esperara una señal de lo que vendría después. En ese instante, supe que ambos queríamos seguir adelante, sin más preámbulos. No teníamos que hablar de lo que pasó antes. Lo que realmente importaba era lo que estaba sucediendo ahora. ¿Te gustaría ir a dar un paseo por el parque?, preguntó ella con una sonrisa tímida. Claro, respondí, sintiendo una ligera chispa de optimismo por primera vez en mucho tiempo. Nos levantamos de la mesa y nos dirigimos a la salida de la cafetería. Mientras caminábamos hacia el parque, sentí que esta vez todo sería diferente. No estaba pensando en lo que había sucedido en nuestra primera cita, ni en lo que no funcionó. Solo estaba viviendo el momento. Y así, de una forma tranquila, sin presiones ni expectativas, me di cuenta de que quizás lo que realmente necesitábamos era simplemente tiempo. Tiempo para conocernos, sin las tensiones del pasado, y con la mente abierta a lo que pudiera suceder en el futuro. Quizás, después de todo, Valeria y yo podríamos construir algo más sólido, sin tener que forzar nada. Tal vez lo único que necesitábamos era otra oportunidad,
pero esta vez, una sin el peso del pasado. Solo dos personas, explorando lo que realmente había entre ellas. Parte final. Habían pasado varias semanas desde nuestra cita en el parque. Desde entonces, Valeria y yo nos vimos en más ocasiones, pero de una manera completamente diferente a lo que había sido nuestra primera cita. Si bien al principio me sentí escéptico, con cada encuentro nuestra relación crecía de manera natural. Ya no sentía esa incomodidad incómoda, ni la sensación de estar constantemente en guardia. Valeria y yo, aunque con nuestras diferencias, comenzábamos a entendernos mejor y a disfrutar de las pequeñas cosas que venían con pasar tiempo juntos. Sin embargo, como pasa en toda relación, también tuvimos que enfrentarnos a algunas pruebas, aunque de una manera mucho más tranquila. Era como si cada paso que dábamos fuera una oportunidad de reafirmar lo que queríamos, o darnos cuenta de lo que no estábamos buscando. Una tarde, decidimos hacer algo diferente, una pequeña escapada a las montañas cercanas, solo nosotros dos, para desconectarnos de la rutina y de las preocupaciones cotidianas. La idea fue mía, porque sentía que a veces todo lo que necesitábamos era un cambio de escenario, algo sencillo, sin pretensiones. Salimos temprano, condujimos por horas y nos detuvimos en un pequeño pueblo donde no conocíamos a nadie. El aire fresco de la montaña, el paisaje tranquilo y la sensación de estar completamente desconectados de todo lo demás hicieron que la atmósfera fuera perfecta para realmente centrarnos el uno en el otro. No había ruido, ni presiones. Solo el suave sonido de las hojas moviéndose con el viento y el murmullo lejano de un arroyo. Caminamos juntos por un sendero tranquilo, con las montañas majestuosas a nuestro alrededor. La conversación fluía de manera sencilla, como siempre había sucedido últimamente, pero había algo diferente en el aire. Algo que me decía que estábamos alcanzando un punto de inflexión. Quizá estábamos más cerca de lo que habíamos imaginado al principio. En ese sendero, bajo la sombra de algunos árboles, Valeria me miró con esa expresión que solo alguien con algo importante que decir tiene. Andrés, quiero hablar de algo, dijo con un tono que me hizo poner atención inmediatamente. Su voz sonó más seria que de costumbre. Claro, dime, respondí, intentando mantener la calma, aunque en el fondo me preguntaba qué era lo que quería decir. Valeria se detuvo y se sentó sobre una roca, mirando el paisaje. Yo la observé por un momento, esperando que continuara. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, empezó, mientras sus ojos se mantenían fijos en el horizonte. En la cita horrible, en la conversación que tuvimos después, y en cómo todo se fue construyendo desde ahí. Y la verdad es que, aunque al principio me asustó lo que pasó, ahora siento que lo que realmente me hizo quedarme contigo fue el hecho de que ambos aprendimos a no ser perfectos. La miré con atención, sin interrumpirla, porque estaba sintiendo que ella estaba siendo sincera de una manera que nunca antes lo había sido. En la primera cita, traté de ser algo que no era. No sabía cómo reaccionar, ni qué esperar de ti. Pero poco a poco me di cuenta de que no necesitaba impresionar a nadie. Necesitaba ser yo misma, sin miedos ni inseguridades. Tomé un respiro, comprendiendo cada palabra que decía. Había sido claro desde el principio que Valeria había tenido dificultades para mostrarse tal como era, pero lo que realmente importaba era que ahora lo estaba reconociendo, y lo estaba aceptando. Y yo también me he dado cuenta de algo, continuó. El hecho de que estemos aquí, caminando por este sendero, lejos de las distracciones, sin presiones, me hace ver que las cosas no tienen que ser complicadas. Ni las relaciones, ni las citas. Solo tenemos que ser nosotros, sin tratar de encajar en moldes que no existen. De repente, me senté a su lado, con el corazón ligeramente acelerado. La intensidad de lo que acababa de decir me caló hondo, porque era algo que no habíamos hablado directamente antes, pero que ambos entendíamos ahora. La relación no tenía que ser algo elaborado o forzado. Podía ser simple, pero profunda a su manera. Me alegra escuchar eso, le dije sinceramente, sintiendo que era la verdad más pura que ambos habíamos dicho. No era necesario tratar de hacer que las cosas funcionaran. Solo había que dejar que todo fluyera sin presiones externas. Valeria sonrió, y esa sonrisa, mucho más genuina que cualquier otra que hubiera visto antes, me dio una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Gracias por darme la oportunidad de ser yo misma, Andrés. Y gracias por no rendirte cuando las cosas parecían complicadas. Es fácil huir cuando algo no sale bien,
Pero me alegra que hayamos decidido quedarnos y ver qué pasa, sin miedo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, aunque no sabíamos qué nos depararía el futuro, algo en lo que estábamos construyendo juntos era real. Habíamos aprendido a no dejar que los errores del pasado nos definieran, y más importante aún, habíamos aprendido a ser honestos el uno con el otro. Y eso, para mí, era lo más importante. Yo también te agradezco, Valeria. Por mostrarme tu verdadera esencia. Por mostrarme que las cosas no siempre tienen que ser perfectas para ser valiosas. No te voy a mentir, las primeras citas fueron raras. Pero lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo, todo lo que hemos compartido, me hace pensar que esto es solo el comienzo de algo genuino. Valeria asintió y se recostó sobre la roca, mirando al cielo ahora despejado. Lo sé, Andrés. Y aunque no sé qué nos depara el futuro, sé que lo que quiero ahora es seguir aprendiendo de esto. Seguir disfrutando de los momentos sencillos, de los pequeños gestos. Porque, al final, son esos momentos los que realmente importan, ¿verdad? Asentí, con una sonrisa en mi rostro. Sí, lo entendía perfectamente. No importaba si las citas iniciales fueron caóticas o incómodas. Lo que importaba era que, de alguna manera, habíamos encontrado un equilibrio, un espacio donde ambos podíamos ser nosotros mismos sin las cargas de expectativas imposibles de cumplir. El resto del día pasó entre risas, caminatas y conversaciones sin prisa. La tarde se desvaneció en una tranquila noche estrellada, y lo que había comenzado como una cita incómoda ahora se había transformado en algo mucho más grande, una relación que no dependía de la perfección, sino de la sinceridad y la confianza. Cuando nos despedimos esa noche, sentí algo que no había sentido antes, paz. Sabía que, aunque no podía predecir el futuro, en ese momento, con Valeria a mi lado, todo estaba bien. La verdadera conexión entre dos personas no se basa en los errores del pasado ni en los momentos incómodos. Se trata de aprender juntos, crecer juntos y, sobre todo, de ser auténticos el uno con el otro. Y eso, al final, era todo lo que realmente importaba.